Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos ya la conferencia, a pesar de todas las dificultades y todos estos imprevistos que han surgido, pero bueno, al fin y al cabo estamos los más importantes, que son los que hacen falta. Y nada, comenzamos esta tarde con esta conferencia que, como ya sabéis, y alguno de vosotros incluso la ha visto ya por repetido, la vuelvo a dar porque bueno, sí que en su momento tuvo bastante acogida y bueno, considero que sigue estando en vigor y que es un tema interesante. Le he añadido algunas cositas nuevas que no tenía, algunos detalles que no tenía en la otra conferencia, pero bueno, al fin y al cabo creo que a todos os podrá interesar. En realidad esta conferencia forma parte de un pequeño ciclo que he estado haciendo en los últimos años de conferencias de mensajes ocultos en el siglo de oro, porque el siglo de oro, que lo entendemos como un movimiento cultural, un movimiento intelectual de la España de los siglos XVI y XVII, siempre se estudia más o menos desde el mismo punto de vista, el punto de vista académico, que quizás también es el más grueso, el más pesado, el más árido, que de hecho simplemente si nos fijamos en literatura, los conceptistas, los culteranistas, todos esos términos que son muy áridos y dejamos de lado esa otra parte, que es la que nos estamos ocupando en estas conferencias, que es quizás la más interesante, de qué otros mensajes no estaban al alcance de todo el mundo, qué otros mensajes se hacían precisamente para una parte muy concreta de la sociedad. Lógicamente, todas estas hipótesis, incluso teorías que elaboro, no pueden ser porque a mí me apetezca, porque, y más en el mundo de la pintura, lo vamos a ver, por ejemplo, grandes estudiosos que ha habido de la historia de Velázquez, por ejemplo, se forjaron en pleno romanticismo, y muchas veces las teorías que elaboran son la magia que despiertan los retratos de Velázquez. Ya, señor, pero esa magia me la tiene usted que demostrar con datos. Si estamos hablando de historia, no podemos hacer elucubraciones, pues eso, puramente fantasiosas, hay que demostrarlo con datos. Y en este caso, bueno, es un poco lo que voy a tratar y la línea que voy a llevar para describir todos estos cuadros. Entonces, vamos a pasar a ver la primera imagen, porque quizás nos describe muy bien a qué nos vamos a referir. Nosotros muchas veces, cuando el concepto que tenemos de la pintura, y más de esta época, es que es una pintura meramente decorativa y que se hacía, bueno, pues para que los salones, los palacios, todas estas estancias quedasen bonitas, pero tenían un trasfondo mucho más allá. De hecho, ese trasfondo oculto hacía que muchas veces géneros como el bodegón, que podría ser quizás lo más simple, tuviese ya de por sí un propio género más o menos oculto o que solamente entendía un grupo muy concreto de la sociedad. En este caso, este bodegón que tenemos en la pantalla es de 1630, es decir, en plena edad del siglo de oro, nos encontramos una serie de elementos que nos van a explicar el mensaje oculto que tiene. Y en aquel entonces no se consideraría que esto es ningún mensaje oculto, simplemente es un mensaje que está a la vista de todo el mundo. Lo que pasa es que como nuestra sociedad ha cambiado, pues hay muchas cosas que se nos escapan. Bueno, si os fijáis, en primer lugar, lo que llama la atención, evidentemente, es la calavera, que está dominando la escena, es lo que más se ve en toda la composición, y está encima de una serie de documentos. Encima también hay un hueso, no deja de formar parte del mismo esqueleto, ¿no? Y un poquito más a la izquierda lo que contemplamos es una lámpara de aceite, una especie de lucerna, ¿no? Si os fijáis, en esa lucerna aparece todavía un poquitín de humo, porque se acaba de apagar. Es justo en el momento en el que termina la luz de esa lamparilla. Incluso un poquito más a la derecha, entre la lámpara y la calavera, vemos un vaso de cristal en equilibrio que parece que en cualquier momento se termina de caer y se precipitará por el borde de la mesa. Y es de vidrio, lo cual nos quiere decir que es muy frágil. Bueno, por otro lado tenemos, aunque no se aprecia del todo bien, un pequeño reloj que también nos está hablando del tiempo y, en definitiva, dominando todo está la calavera, que es un símbolo, evidentemente, en cualquier sociedad de la muerte. ¿Qué nos está transmitiendo este cuadro? Bueno, pues que este cuadro en realidad dentro del bodegón es un género que se llaman los vanitas, que es un tipo de bodegón que nos habla de la fugacidad de la vida, de cómo por encima de todo, de todos los documentos que acumulemos en nuestra vida, por encima de todo el saber, de las riquezas que pueda representar ese reloj o de de todas las pertenencias materiales que podamos tener, por encima de todo eso está la muerte. Y además la muerte puede aparecer repentinamente, como cuando se apaga una luz, que ahí lo vemos, que por eso está el humo, porque es muy reciente el apagado de esa luz. Incluso
Todo lo que tenemos a nuestro alrededor parece que es muy sólido y muy estable, pero se quiebra con facilidad, como la copa de cristal que tenemos en la imagen, que está prácticamente en equilibrio y en cualquier momento se puede romper. Bueno, pues fijaos, un simple bodegón nos está hablando de la fugacidad de la vida. Y es, en el fondo, a día de hoy nos resulta un mensaje oculto, pero en la sociedad de aquel entonces no nos resultaría un género oculto porque estarían plenamente acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Igual que nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de bodegón, como pueden ser, por ejemplo, las imágenes de los restaurantes de comida rápida. Son bodegones también, pero nosotros no lo interpretamos como bodegones, lo interpretamos como un menú que vale 6,50, otro que vale 1 euro, bueno, pues todas estas cuestiones. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí nos encontramos que otro lugar en el cual también se jugaba mucho con el lenguaje de las imágenes eran los actos públicos. En actos públicos, como estos medievales, lo vemos claramente en la heráldica. Los caballeros medievales llevaban en esos escudos una serie de imágenes porque estaban transmitiendo un mensaje, estaban transmitiendo cuál era el linaje de su familia, incluso dentro de ese linaje cuál era el lema de su familia, qué valores defendían, por qué fueron famosos en determinada contienda militar o en determinada hazaña. Y luego también lo vemos en las justas. Las justas es un torneo que tiene su origen evidentemente en la Edad Media, pero que en España estuvo presente hasta tiempos de Felipe IV. En el año 1620 y algo, si mal no recuerdo, a principios del siglo XVII, todavía en España se hicieron justas medievales. Se hicieron, las últimas de las que yo tengo noticia, en Zaragoza. Era una representación en la cual no era una práctica deportiva, por decirlo de alguna manera, pero tenía también ese aliciente simbólico. En aquel entonces se hicieron esas justas porque se celebraban las bodas entre el príncipe de Hungría y la hermana de Felipe IV, María Ana de Austria. Bueno, pues en ese momento los dos equipos que combatían en esas justas, uno iba con los emblemas de Júpiter y otro iba con los emblemas de Cupido, lo cual estaban diciendo que el matrimonio, como iba a ser un matrimonio político, tenía el componente político de Júpiter, que era el dios que ejercía el poder dentro del Olimpo, y Cupido, que era el dios que ejercía el amor dentro de ese panteón de los dioses clásicos. ¿Qué hacía? Que, lógicamente, los caballos y todas las herramientas que llevasen, todos los atuendos, tuviesen un valor simbólico y hiciesen todos referencias a esas divinidades, entrasen dentro de toda esa escenografía, de todo ese decorado, formase parte de un lenguaje, de un mensaje que al final al público sí que le llegaba, a un público determinado, porque alguien que hubiese venido de un pueblo y no tuviese ni idea de quién era Júpiter no se enteraba de nada, lógicamente, pero estaba pensado para una aristocracia que sí que lo entendía. Lo vamos a ver también en otros eventos. Pasamos a la siguiente imagen. Por ejemplo, en estas festividades que se hicieron en Baviera, también a finales del siglo XVI, nos encontramos lo mismo. No es España, pero en España se hicieron espectáculos muy semejantes. Nos encontramos un desfile que se hacía como una especie de cabalgata, en la cual iban saliendo una serie de personajes que iban representando, iban siendo como palabras de un mensaje en conjunto, que era todo el escenario, todo ese desfile, que transmitían un mensaje, en este caso los valores que adquiría esta niña al ser bautizada y al entrar dentro de la comunidad cristiana. Bueno, pues si os fijáis, en la imagen, dos de los personajes que aparecen son los pecados capitales. Bueno, no son pecados capitales, pero en este caso es la soberbia y la ignorancia. Lo vemos muy fácilmente, aunque no pusiesen los nombres de arriba, fácilmente lo identificaríamos. La primera es una mujer que va con un caballo enjaezado con plumas de pavo real, que no hay animal más más vanidoso, o que se pavonee más que el pavo real, y por otro lado va la ignorancia, que si os fijáis lleva unas orejas de burro, y va con la cabeza baja, y bueno, pues lógicamente todo esto dentro de los espectáculos públicos formaba parte de un mensaje secreto, es decir, no todo el mundo tenía alcance a este tipo de mensajes. Pasamos a la siguiente imagen, porque veremos que de esto, curiosamente, se traslada, de esos mensajes que hay en los actos públicos, se trasladan de una manera natural a la literatura. Por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, cuando el bachiller Sansón Carrasco va a combatir contra Don Quijote, Sansón Carrasco, recuerdo, es un vecino del pueblo de Don Quijote que se disfraza de caballero para intentar convencer a Don Quijote de que vuelva al pueblo. Y de esta manera, si dicen que si le derroca en unas justas, Don Quijote entrará un poco en razón y se admitirá que ha sido derrotado y volverá otra vez a su casa. Entonces, Sansón Carrasco lo que hace es disfrazarse de un caballero y, curiosamente, se disfraza de un caballero o con un atuendo que era el mismo que utilizó un hidalgo de Madrid, un tal Zapata,
en uno de los torneos que se hicieron en Madrid. En Madrid había un sitio, un lugar en concreto, que le llamaban La Tela, que era una especie de descampado que había donde hoy ocupan más o menos los jardines del Campo del Moro, en esa zona cerquita de la calle Segovia, el río Manzanares, por esa zona, ¿no? Bueno, pues ahí hubo unos torneos en tiempos de Cervantes, que Cervantes muy posiblemente tuvo noticia de estos torneos, en los cuales este hidalgo, este de tal Zapata, se vistió exactamente igual que como viste Sansón Carrasco en la segunda parte del Quijote. Y curiosamente, el personaje o la identidad que estaba representando este Zapata en ese torneo medio medieval, pero que ya era en pleno siglo de oro, era la locura. Entonces, lo que quiere representar Cervantes al disfrazar a uno de sus personajes con ese atuendo es que la locura derrota a Don Quijote y de esa manera le hace volver a su casa. Bueno, como veis, de una imagen de un acto público como pueden ser estas justas, se traslada rápidamente al mundo de la literatura. Pasamos a la siguiente imagen y lo vemos también con la tarasca. La tarasca era un espectáculo que se hacía en Madrid. Luego se prohibió ya en tiempos de Carlos III porque se desmadró un poco el asunto, pero era muy interesante porque, bueno, es un ritual que se hacía el día del Corpus, una especie de carroza que se hacía en honor a Santa Marta. Se supone que hay una leyenda medieval que en un pueblo de Francia, en Tarascón, Santa Marta había derrotado, bueno, había una especie de dragón que se comía a los vecinos del pueblo, causaba allí el terror, y entonces Santa Marta, pues con sus artes cristianas, consigue no matar a la bestia, pero sí dominarla y de alguna manera domesticarla. Entonces les dice a los vecinos que a partir de ahora tienen que portarse bien porque la bestia ya no les va a atacar y que no va a pasar nada. Al final los vecinos se terminan cargando al dragón y, bueno, la dragona, que es, de hecho, si os fijáis, es dragona porque tiene pechos, se ve muy bien en la imagen, ¿no? Y lo cierto es que esta historia de Santa Marta y la dragona terminó pasando como una especie de imagen hagiográfica de los santos y tal, representando un poco el tema de la lujuria también. Por eso, el personaje que va arriba es una mujer que representa, bueno, pues un poco la vanidad y este tipo de cuestiones. Por eso es muy interesante y tiene mucho valor documental estas representaciones de la tarasca, porque son representaciones como se tenía que pintar a una mujer vanidosa, o representar en estas carrozas a una mujer vanidosa, se le pintaba con las mejores ropas de la época. Entonces, siguiendo los diseños que hay de las tarascas, podemos identificar cómo fueron cambiando las modas a lo largo de los siglos. En este caso, por ejemplo, es todavía del siglo XVII, si os fijáis lleva las trenzas, esas trenzas que vemos, por ejemplo, luego en María Teresa de Austria, por ejemplo, que también lo lleva cuando es adolescente, todavía lleva una especie de guardainfante, luego cambiará, luego ya en tiempos de Carlos III se vuelven más de la moda que recupera cosas de Asia, cosas más exóticas y este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que ese personaje que representa la vanidad, a día de hoy nosotros lo entendemos como una mujer sin más, pero si os fijáis tiene cosas, muñequitos en la cabeza, porque la vanidad hace que pierdas la cabeza, ese tipo de cosas simbólicas, a día de hoy nosotros lo hemos perdido, pero en aquel entonces en un espectáculo como este era plenamente simbólico, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y nos encontraremos que las imágenes servían ya no solo para codificar mensajes en actos públicos, en celebraciones religiosas, sino también incluso en misiones evangélicas. Es decir, cuando se evangelizaban a los indígenas en otros lugares del mundo, en pleno siglo XVI, ya sabéis, seguía habiendo misiones evangélicas por infinidad de lugares del mundo, en Estados Unidos, sin ir más lejos, que bueno, todavía no se llamaba Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en este caso os he traído estas imágenes del Catecismo por pictogramas de Pedro de Gante, que ya os digo, es de 1523, de pleno siglo de oro, que es interesantísimo porque en aquel entonces, claro, los misioneros se encontraban con la dificultad de no poderse comunicar con los indígenas. Entonces, a la hora de transmitirles, claro, cuál era la nueva religión, ya no tenían solo la dificultad cultural de a ver cómo le explicas a un pobre indígena lo que es la Eucaristía, por ejemplo, que para ellos es muy complejo, sino que simplemente no te puedes comunicar para expresar prácticamente nada, ya que tenéis dos idiomas distintos. Entonces se utilizaron las imágenes para transmitir esos conocimientos y, bueno, yo a día de hoy no lo sabría explicar, evidentemente, qué significa cada una de estas cositas, pero también se hacían catecismos para las confesiones. Se representaban con pictogramas los pecados, entonces, por ejemplo, se sabe que en la zona de México lo que hacían los evangelizadores
es que con frijoles les daban un puñado de frijoles, y entonces los indígenas, cuando se iban a confesar, en la tablita en la que aparecían los pecados, iban poniendo frijoles allí donde habían cometido tal o cual pecado, y tantas frijoles ponían, tantas veces habían cometido ese pecado. Para que veáis muchas veces al punto que se llegaba con las imágenes, toda la cantidad de cosas que se pueden transmitir solamente en esta época, en el siglo de oro. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, y ahora viene la parte de determinar qué es un mensaje oculto, porque hay muchas cosas de estas que estos pictogramas nosotros a día de hoy sí podríamos considerarlo un mensaje oculto, porque claro, uno no se lo encuentra eso sacado de contexto y no lo entendería, pero cuando vemos mensajes de esa época, que sí que algunos se hicieron verdaderamente ocultos y para solamente un grupo de personas, podríamos determinar que es verdaderamente un mensaje oculto, pero hay otros muchos que en esa época no eran ocultos y ahora nos lo resultan. Por ejemplo, esta imagen. Nosotros vemos esta imagen y obviamente es una imagen simbólica. Ahí hay un montón de objetos alrededor que incluso esta imagen de Juan de Juanes, no voy a decir, pues se dice el pecado pero no el pecador, en qué novela fabulan un montón y dicen un montón de cosas, pero bueno, que tiene su aplicación histórica y es extraordinariamente sencilla. Nadie en el siglo XVI o XVII hubiese dicho que esta imagen es una imagen, guarda ningún mensaje oculto. Y de hecho, cuando os lo explique, veréis que hace muy poquito tampoco sería para nadie un mensaje oculto. Si alguien reza el rosario, no hay ningún mensaje oculto aquí. ¿Por qué? Porque pasamos a la siguiente imagen y nos daremos cuenta que todos esos símbolos son las letanías. Rosa de Jericó, Torre de David, Espejo sin mancha, Estrella del mar, Puerta del cielo. Bueno, pues todas esas metáforas que se hacen de la Virgen en el rosario, en concreto en las letanías, son los elementos que aparecen ahí. Evidentemente esto no sería un mensaje oculto en el siglo de oro. Ahora veremos que otras cuestiones sí que son más ocultas. Pasamos a la siguiente imagen y aquí ya empezamos a ver cosas que desde mi punto de vista, obviamente no quiero condicionar tampoco a nadie, sí que podrían ser mensajes verdaderamente ocultos. Este cuadro es fácilmente identificable por su estilo, todos lo identificaremos como un cuadro del Greco. Y de hecho, si no tenéis mucha idea de santos, de la iconografía cristiana, no hace falta tampoco. Solo con haber estado en Toledo podríamos identificar qué es esta imagen que estamos viendo. Incluso algún toledano de aquel entonces, pongamos por caso algún judío converso que no estuviese muy puesto en la iconografía cristiana, más o menos podría identificarlo. Pasamos a la siguiente imagen. Vamos a fijarnos en un detalle. Si os fijáis, esta escena es un santo que está quitándose su manto y porta una espada con el que lo va a cortar para dárselo a este hombre que está desnudo, que es un mendigo, ¿vale? Si nos fijamos, cuando el caballo levanta las patas, deja atrás de sí, a la vista, un paisaje. En ese paisaje hay un puente. ¿Alguien identifica ese puente? No. Pasamos a la siguiente imagen, porque es un puente que está en Toledo. Es este puente, lo veis, ¿no? Se identifica fácilmente. Es el puente de San Martín. ¿Qué santo es este? San Martín. San Martín dando su capa a un pobre. Bueno, pues en este caso, si os fijáis, el fondo participa del mensaje oculto. Es decir, con el fondo podemos identificar cuál es el personaje. En el caso del Greco lo vamos a ver en más ocasiones. Pasamos a la siguiente fotografía. En este caso, en el entierro del conde Orgaz, es muy interesante porque cuando se organiza este cuadro, la historia fundamentalmente es la siguiente. En la iglesia de Santo Tomé, que es donde sigue estando este cuadro, el párroco de la iglesia, Andrés Núñez de Madrid, encuentra unos documentos según los cuales uno de los señores de Orgaz, no era conde todavía, en aquel entonces solamente era señor, deja en su testamento una serie de privilegios para la iglesia de Santo Tomé. Es decir, que las personas que viven en la villa de Orgaz, la cual le pertenece a él y a su familia, cuando él muera, tienen que aportar una serie de impuestos a la iglesia de Santo Tomé. Un concepto de leña, cabras, bueno, son unos conceptos que a día de hoy nos llaman la atención, pero aquel entonces, bueno, pues no dejaban de ser un ingreso económico. Claro, Andrés Núñez de Madrid rápidamente, en cuanto encuentra ese documento, empieza a echar cuentas y descubre que la villa de Orgaz ha estado sin pagar ese impuesto una barbaridad de tiempo, con lo cual supone una serie de ingresos que él mismo puede reclamar ante los tribunales y legalmente ganarla y ganar, lógicamente, para su parroquia un montón de dinero. Tanto dinero gana que puede encargar al Greco este cuadro monumental en el cual, ¿qué se representa? Bueno, pues vamos a poner, ya que hemos ganado todo este dinero gracias al señor de Orgaz, vamos a ponerle por las nubes, literalmente, y es lo que se hace en el cuadro. Lo que se representa es un milagro
que no hay ninguna documentación histórica al respecto que le dé mucha fiabilidad, que es que dicen que cuando el cadáver del señor de Orgaz lo trasladaron de la iglesia de San Juan de los Reyes a la de Santo Tomé, bajó de la corte celestial San Esteban y San Agustín. San Esteban es, ¿veis estos personajes que llevan como unas ropas así muy suntuosas? Bueno, pues el más joven, que es el que está inclinado, ese San Esteban, y el que lleva esa especie de gorro de obispo es San Agustín. Bueno, lo sabemos porque en el manto se representan sus martirios. Si os fijáis, justo donde está el niño, en la parte de abajo, digamos que en las rodillas del niño hay como un cuadro. Ese cuadro es una especie de bordado en el manto de San Esteban y representa la lapidación de San Esteban. Bueno, pues dicen que de la corte celestial bajaron San Esteban y San Agustín y portaron ellos mismos el cadáver del señor de Orgaz, que le vemos ahí, y le trasladaron a la iglesia de Santo Tomé. Bueno, lógicamente Andrés Núñez de Madrid, cuando le encarga este cuadro al Greco, el Greco tiene muy condicionado su trabajo, le da unas pautas muy claras. Mira, tienes que representar esta escena en concreto y en la parte superior se tiene que ver el cielo, en el cielo tienen que estar una serie de santos, por ejemplo, que se vea claramente a Santo Tomé, que es el patrono lógicamente de la iglesia, y lo que hace el Greco es que la parte superior calca un poco o copia, se inspira en lo que había hecho su maestro Tiziano con la Gloria de Carlos V, que es una representación de la entrada de Carlos V a los cielos, que era un cuadro que estaba destinado para el monasterio de Yuste. Bueno, si os fijáis, la parte de arriba sí que se parece un poco a esa corte celestial de la Gloria de Carlos V, y la única libertad que tiene el Greco es, en la parte inferior, la comitiva que acompaña el entierro. Eso es lo único que le dejan un poco a su libre albedrío, para que pueda meter a él ahí un poco lo que quiera. A él le dirían algo así como, bueno, haz una comitiva, gente, pero dentro de esa gente ya tienes tú tu libertad para actuar. Y es curioso porque este cuadro, por ejemplo, determina que el Greco no sufría ningún problema de visión, como tradicionalmente se ha dicho, que si sufría astigmatismo, que por eso se deforman las figuras. No, no es así. Y lo sabemos que no es así porque, si os fijáis, los personajes de la parte inferior están bien proporcionados y los personajes de la alta están desproporcionados. San Juan Bautista, que le vemos en la parte superior, en el centro, pero en la parte superior derecha, sí que está como mucho más estirado. A día de hoy sabemos, por los libros que se han conservado, que eran del Greco, en los cuales hacía anotaciones, en algunos cuando hablan, por ejemplo, de las proporciones del canon de belleza que establece Miguel Ángel, por ejemplo, él dice que se podría mejorar la belleza si las figuras fuesen un poco más alargadas. Es decir, que lo único que está haciendo él es darles otro canon de belleza a las figuras. Y por eso se los da a las figuras que quiere idealizar, a las que no son humanas, a las que están más allá de lo humano. Por eso los que están más allá de lo humano tienen otro canon de belleza diferente, pero ya esta no es ningún problema de visión. Si no, tendría un problema de visión por altura, que eso nunca se ha visto en oftalmología, por ejemplo. Pero bueno, lo cierto es que en esos personajes de la comitiva, que él tiene esa libertad para representar a quien quiera, pasamos a la siguiente imagen, empiezan a aparecer personajes muy curiosos. Por ejemplo, en la parte superior ya mete a Felipe III, que ya lo había hecho Tiziano. Tiziano metió a Carlos V, bueno, a toda la familia real en general, pero bueno, aquí vemos dos representaciones de Felipe II y, lógicamente, se ve una intención clara al meter ahí al rey. Pasamos a la siguiente imagen. Y en la parte inferior ya empezamos a ver personajes reconocibles en otros cuadros del Greco. Por ejemplo, Antonio de Covarrubias, le vemos ahí, está en la parte inferior derecha. Pasamos a la siguiente imagen. Y nos encontramos con otro personaje identificable, su hermano, Diego de Covarrubias, que está en la parte inferior izquierda. Incluso este retrato que hace el Greco de Diego de Covarrubias, él llegó a conocer muy poco tiempo, si es que le llegó a conocer, porque cuando el Greco llega a Toledo, Diego de Covarrubias estaba a puntito de morir, pero todo apunta que este cuadro que hace el Greco es una copia de otro que hizo Sánchez Coello, me parece. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí está, ¿lo veis? De hecho, se ve claramente que el del Greco es una copia de este de Sánchez Coello, que es más anterior. Y de hecho, el personaje que pone el Greco en el entierro del conde Orgaz, lógicamente, que está inspirado también en Diego de Covarrubias, es cuando ya Diego de Covarrubias hacía años que había muerto. Pero fijaos que el que pone el Greco se parece incluso más al de Sánchez Coello. Bueno, pues pasamos a la siguiente imagen. Lo interesante es que los hermanos Covarrubias eran parte de la intelectualidad de Toledo. Ellos habían sido profesores en Salamanca, grandes juristas, grandes teólogos, es decir, eran la élite intelectual de aquel entonces. Y eran muy amigos del Greco, tenemos constancia de libros que se regalaron entre ellos, por ejemplo, y cuestiones así. Lo interesante es que estos hermanos Covarrubias tenían un sobrino nieto,
que posiblemente sea este personaje que vemos en la derecha, que es Sebastián de Covarrubias y Orozco. Bueno, ¿quién es este buen señor? Bueno, pues es un escritor interesantísimo que escribió incluso un libro sobre las profecías de aquel entonces, pero, pasamos a la siguiente imagen, sobre todo fue autor de esto, del primer diccionario que conocemos de la lengua castellana, el famoso Covarrubias, que a lo mejor habéis oído en alguna ocasión, lo escribe este Orozco de Covarrubias. Bueno, pues dentro de estos tratados, pasamos a la siguiente imagen, nos encontraremos también los emblemas morales, que es realmente el libro que lógicamente os dará la sensación que ahora mismo nos estamos desviando un poco del tema de la pintura, nos estamos perdiendo las páginas de los libros, pero gracias a este libro volveremos. ¿Por qué? Porque Sebastián de Covarrubias escribe este libro, emblemas morales, que en realidad son una especie de jeroglíficos, ¿vale? Es decir, tratar de explicar cosas con las menores palabras posibles, y eso llega un momento que se convierte en una imagen. Entonces, pasamos a la siguiente imagen, que lo vamos a ver muy claro. Por ejemplo, nos pone esto. Los emblemas morales en contra de los jeroglíficos es una imagen con un pequeño texto, que es el lema. El conjunto de imagen y texto es un emblema y solamente el texto es el lema. En esta imagen nosotros de primeras no entendemos nada, porque es muy lógico no entender nada. De hecho, de eso se trata. Es una especie de jeroglífico que tenemos que adivinar. Si advertimos bien la imagen, es una fragua, ¿no? Pues se ve ahí una especie de horno. De hecho, si os fijáis con el grabado que hacen en el fondo, con ese cambio de grafía, lo que hacen es representar la luz y la sombra. Cerca del fuego hay más luz, claro. Y luego aparece un señor con un martillo en alto, que se supone que es el herrero, ¿no? Y el herrero, si os fijáis, tiene una pata de palo. Con lo cual ya no hay tantos herreros que tengan una pata de palo. Nos está diciendo que es un herrero que es cojo. Con lo cual, si es un herrero que es cojo, la gente de la intelectualidad del siglo XVI y XVII decían, ya nos empieza a sonar. Solo hay un herrero famoso en toda la historia que sea cojo, que es el dios Vulcano. Y de hecho, luego aparecen una serie de personajes encima del yunque, son como dos sardinillas, ¿eh? Pero son dos personas, ¿no? Que están muy pegaditos el uno al otro. Y está como intentándoles separar, está cogiendo a uno de los pelos. Bueno, pues en realidad esta imagen a nosotros nos cuesta mucho interpretarla, pero en aquel entonces este libro de los emblemas morales lo que nos está diciendo es que gracias a estas imágenes se pueden transmitir ideas. Esto en el fondo, pese a que cueste entenderlo a día de hoy, es un emblema de la amistad. Pasamos a la siguiente imagen y lo vamos a entender clarísimamente. ¿Veis? La he recortado a posta porque venía con un texto. Dice, no puede haber razón entre razones que fueren conformes si lo fueren en una voluntad dos corazones, de los que en amistad firme se quieren, pues no consiente duda ni cuestiones, ser uno mismo, dos según refieren, de los dos que tanto fueron de la mano a la yunque y martillo de Vulcano. Es decir, que cuando dos personas traban una amistad, da igual las razones que haya, que ellos siempre, pese a las razones ajenas, siempre se van a mantener unidos, aunque les llevasen a separar en el yunque de Vulcano, ¿vale? Que es el yunque más mítico de toda la historia. Bueno, pues esto sería un emblema. Lógicamente, estos libros cayeron en manos del Greco. El Greco conocería estos libros. Es muy fácil que estos libros influyesen en su manera de representar las imágenes, porque está viendo a las claras que con una imagen puede representar imágenes o conceptos muy complejos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Incluso dentro de todo esto, en aquel entonces se puso muy de moda este libro, la hieroglífica de Orapolo, que en realidad es un libro bastante complejo, es muy tostón de leer, es muy gordo, y es verdad que en aquel entonces este libro procedía posiblemente del siglo IV, más o menos es cuando se estima que se pudo escribir este libro. En el siglo IV parece que no, pero ya había muy poca gente que supiese o conociese, pudiese traducir las imágenes de los jeroglíficos egipcios, pero hubo un griego que trató, dentro de sus posibilidades, de interpretar estas imágenes. No dejaban de ser imágenes, los jeroglíficos. Lógicamente la lió bastante porque no acertó casi nada, incluso empezó a cambiar conceptos, como por ejemplo entender que el dios Anubis no era un dios, sino que era un tipo de animal, un tipo de ser mitológico, que eran los cinamolgos, si mal no recuerdo, y bueno, identifica eso como que son una especie de mitad hombres, mitad perro. Bueno, de hecho vamos a pasar a la siguiente imagen.
¿Veis? La representación posterior de esos cinamolgos de los que habla Apolo en el libro, dice que, no, en ningún momento dice que es el dios Anubis, dice que son un tipo de seres, que son así, y bueno, luego eso en la mitología medieval fue calando y eran unos personajes que, si, no sé, decían... Claro, como el dios Anubis salía en diferentes posturas, pues eso se intentaba interpretar, y luego era que si a estos animales les daba miedo el agua, luego que si hacían comercio, que claro, era un disparate absoluto, lógicamente porque se había descontextualizado de su época. Pero lo cierto es que el libro de Apolo, que a día de hoy no nos serviría para nada, a un egiptólogo no le serviría para nada para intentar traducir estos jeroglíficos, sí que es cierto que caló muy hondo entre los pintores, porque los pintores entendieron en ese libro que era una especie de diccionario de símbolos, y entonces la serpiente representa esto, el sol representa lo otro, y se convirtió el libro de Apolo, que por ejemplo sabemos que Tiziano lo tuvo en sus manos, pues sirvió para que muchos pintores lo utilizasen para eso, para sus propios códigos. Pasamos a la siguiente imagen, y aquí nos encontramos la verdadera historia. Este libro llega a Europa en el año 1422, que es cuando lo edita Aldo Manuncio. Aldo Manuncio es el gran editor del Renacimiento en Europa. Gracias a Aldo Manuncio tenemos la letra cursiva, los libros de bolsillo, en definitiva un montón de cosas, incluido este emblema, que a lo mejor lo habéis visto en algunas ocasiones, que es un delfín enroscándose en un ancla. No deja de ser una imagen simbólica. De hecho, tiene una especie de emblema, como los que hemos visto antes, tiene una imagen y un texto. Pone Aldus, de Aldus Manuncio, y pone abajo Festina lente, que significa apresúrate despacio. Por eso es un delfín que va muy veloz y un ancla que va muy pesada. Por eso es lo que él quería, es como el logotipo de su empresa, es la marca que él tenía como impresor. Bueno, Aldo Manuncio, gracias a la gran influencia que había en Venecia de todos los bizantinos, que cuando las tropas turcas toman Constantinopla huyen a Italia, bueno, pues gracias a esas oleadas de inmigrantes que venían en ese momento a la península itálica, llegó ese libro de Apolo. Y por eso ese libro de Apolo llega justo en el Renacimiento, y a partir del Renacimiento se empieza a extender por toda Europa, ya digo, gracias a las impresiones que hace Aldo Manuncio, y lógicamente termina influyendo a muchísimos pintores del Renacimiento italiano, pero también a los españoles. Pasamos a la siguiente imagen. En este caso, por citar algún personaje, algún pintor conocido en Europa, o en España mejor dicho, que le afectase este libro de Apolo. Aquí tenemos el cuadro del martirio de San Mauricio y la Legión Tebana, que actualmente está en el Escorial, y si os fijáis, bueno, representa, incluso sale un pequeño fantasmita en este cuadro, es divertido porque es la misma historia contada en varias partes, ¿vale? En este caso, la historia básicamente a nivel de santoral, lo cuento muy rápido, se supone que San Mauricio formaba parte de las legiones del Imperio Romano, y cuando les piden que hagan sacrificios a los dioses, ellos dicen, no, nosotros no vamos a hacer ningún sacrificio porque somos cristianos y estamos en contra de estas liturgias, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues os sacrificamos a vosotros, y es lo que terminan haciendo los malvados legionarios romanos que matan a San Mauricio y a todas sus tropas de la Legión Tebana. Bueno, pues si os fijáis, en la parte inferior izquierda están decapitados San Mauricio y sus hombres, y hacia el fondo, si miramos esos cadáveres, ¿veis a un hombrecito pequeñito que está como en el aire? Es el alma de San Mauricio que está subiendo a los cielos. Es por eso digo que hay como un pequeño fantasma. Pero bueno, como ese elemento, hay infinidad dentro del cuadro. Si nos fijamos, es un cuadro para echar muchas horas y estar muchas horas fijándonos en pequeños detalles. Por ejemplo, algunos de los personajes tienen rostros de la familia de Felipe II. Lógicamente, este cuadro lo pintó el Greco intentándose ganar el favor del rey. Lógicamente, si pones a Alejandro de Farnesio, por ejemplo, que era primo de Felipe II, en el cuerpo de un santo, pues lógicamente te estás ganando muchos puntos, ¿no? Bueno, pues dentro de todos esos pequeños detalles que aparecen en el cuadro, vamos a pasar a la siguiente imagen, vamos a ver un detalle curiosísimo. ¿Veis abajo, en la parte inferior derecha, donde está la firma del pintor, en esa hojita, hay una serpiente que la está mordiendo? ¿Vale? Esa serpiente, si nos fijamos en la parte de la izquierda, está detrás de una piedra, hace como un 8. ¿Lo veis? Sí. Es el mismo 8 que forma la serpiente en el libro de Apolo. Esa serpiente que se está mordiendo la cola en el libro de Apolo, que forma ese 8, representa al rey, según lógicamente, este libro de Apolo. Posiblemente el Greco intentó hacer lo mismo,
intentó darle ese simbolismo del rey a la serpiente. ¿Qué trataba de conseguir con esto? Lógicamente, si es la serpiente la que sustenta la firma del Greco, el Greco está diciendo pintor del rey, que es quien lo está mordiendo, que es lo que pretendía al fin y al cabo, que Felipe II le contratase como pintor de cámara. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí pasamos de serpientes en serpientes, tenemos otro cuadro que representa a la Conte y sus hijos. Ya sabéis, bueno, tiene mucho que ver esta historia, por no enrollarme mucho, con el tema de la batalla de Troya, bueno, de uno de los sacerdotes y toda esta historia. De hecho, vamos a ver que aparece un poco en el segundo plano un caballito. ¿Le veis ahí un caballito así dorado? Es el caballo de la guerra de Troya, el caballo que dejan los griegos. Bueno, pues, de hecho, en este cuadro es muy interesante porque empezamos ya a saltar del plano religioso que hemos estado viendo hasta ahora al plano mitológico. Ya vemos escenas de la mitología y si nos fijamos dentro de este cuadro, que ya os digo, es puramente mitológico, vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a fijarnos en un detalle. ¿No os dais cuenta que se parece un poco a este cuadro? Y se parece un poco en el fondo, porque en el fondo este cuadro, que es la vista y plano de Toledo, que lo pintó el Greco, pues ya digo, entre esos años, entre el 1610 y 1614, posiblemente colaboró también en este cuadro su hijo Jorge Manuel. Lo interesante es que la ciudad de Troya y Toledo es la misma ciudad. Si podemos regresar otra vez a la imagen anterior, lo vamos a ver muy claro. ¿Veis? Sí. Y con bastante detalle. De hecho, si pasamos a la siguiente escena, lo que se trata es de representar Toledo con minuciosidad, es decir, que no se olvide ninguna casa, ningún palacio, ninguna iglesia. Y, curiosamente, pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver que es tan detallista, ¿veis? Aquí lo vemos perfectamente, se ve una de las puertas de Toledo, se ve de fondo, casi se llega a ver la iglesia del Cristo de la Luz. En definitiva, tanto realismo impone el Greco en estas dos imágenes que uno pudiera pensar que el mundo mitológico y el mundo real para el Greco no es tan diferente. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí lo vemos, ¿vale? Sí. Esta puerta de Toledo, que seguramente todos la conozcáis, fijaos si es fidedigno el Greco, que introduce incluso el escudo imperial de Carlos V, con el águila, ¿lo veis? En la parte superior izquierda aparece perfectamente reflejado. Es curioso que se ve un poco la imprimación del cuadro en ese detalle. Bueno, pues aquí el Greco nos está volviendo otra vez a lo mismo, nos está mandando un mensaje oculto. La ciudad de Troya, o al fin y al cabo el mundo mitológico, no es tan diferente al mundo real, ¿vale? Esta clave es importante porque otros pintores la van a utilizar posteriormente. Pasamos a la siguiente imagen. Ese paralelismo entre la mitología y el mundo real pasaba también en otras cuestiones. Por ejemplo, en el teatro. En esta comedia del perro del hortelano vemos que la protagonista principal se llama Diana. Diana es el perro del hortelano, en realidad. Es la que ni come ni deja de comer. Bueno, pues esta protagonista de la novela, que en realidad encarna unos valores, pues eso, de torturar en cierta manera a los hombres, de jugar con el amor, de que los hombres que se enamoran de ella acaban siempre fatal, y este tipo de cuestiones, es el mismo papel que juega la diosa Diana en la mitología. No es casual que se llame Diana. Lógicamente Lope de Vega buscó el nombre a propósito. Entonces, esto nos hace ver que esa idea de hacer metáforas con la mitología y el mundo real ya pasaba precisamente en el teatro. Pasamos a la siguiente imagen, no solo de la pintura, o en la novela. En El Diablo Cojuelo se dice... El Diablo Cojuelo, no sé si la habéis leído, pero es una novela muy divertida. Es la historia de una especie de duende que se lleva por los aires a un chaval de Madrid y entonces, mientras van sobrevolando la ciudad, van descubriendo sitios y van haciendo crítica social de los vecinos. Ah, mira, fíjate, ese que tú creías que era tan rico porque iba en ese coche de caballos tan lujoso, pues no tiene casa y duermen en el coche de caballos, él y su señora, tal. Bueno, van haciendo así una descripción de las casas de Madrid. Y cuando van por la calle Mayor, dice... Cuando le pregunta por unas casas que hay allí muy lujosas y tal, dice, son del conde de Oñate, dijo el diablillo, timbre esclarecidísimo de los ladrones de Guevara, Mercurio Mayor de España, este detalle es importante, y conde de Villamediana, hijo de un padre que hace emperadores. Bueno, pues en realidad ese conde de Villamediana, era el tercer conde de Villamediana en aquel entonces, le llama Mercurio Mayor porque era el correo mayor. Era un puesto político que era el equivalente a día de hoy al ministro de Asuntos Exteriores, más o menos. Bueno, pues llamándole Mercurio Mayor,
todo el mundo de la época sabía que Mercurio era el mensajero de los dioses, por lo tanto todo el mundo lo entendía, sabía lo que estaba queriendo decir, era una metáfora al fin y al cabo. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Veis? Ahí tenemos al conde de Oñate y al dios Mercurio. Pasamos a la próxima. Y aquí viene otro de los libros interesantísimo. Esto que podría ser una pura especulación mía, decir, mírale, qué idea tan original ha tenido. Bueno, no es una idea original, es una idea que está contrastada históricamente. Me refiero a este libro, que es La filosofía secreta de Juan Pérez de Moya. Sabemos que hubo un escritor en aquel entonces, en el Siglo de Oro, que elaboró una teoría de cómo interpretar en clave cristiana las mitologías de las que nos hablaba Ovidio, bueno, todos los historiadores clásicos, ¿no? Bueno, pues en este libro de Juan Pérez de Moya lo que se dice es que se puede hacer ese tipo de símiles, es decir, de metáforas entre los dioses del Olimpo con cosas que estén pasando en la actualidad. Y él hace todo un tratado de cómo se tiene que hacer este tipo de cosas. Curiosamente, sabemos en manos de quién estuvo uno de estos ejemplares, y es nada menos que, pasamos a la siguiente imagen, que del señor Diego Velázquez. Velázquez, como murió de una manera así también muy repentina, y luego a los pocos días murió también su mujer, conservamos el testamento y sabemos qué cosas tenía en su casa. De Velázquez hay poca documentación que él hubiese escrito, pero sí hay mucha documentación de su entorno. Y gracias a ese documento, a ese acta notarial, por decirlo de algún modo, del testamento, sabemos qué libros tenía en su biblioteca, qué cuadros tenía de otros pintores, por ejemplo, que también es muy interesante, qué esculturas tenía. Incluso sabemos que uno de los libros que tenía era este, el de Juan Pérez de Moya, de la filosofía secreta. Lógicamente, si Velázquez pintó mitología, tendríamos la posibilidad de pensar que la hizo en esta clave, en la clave que nos dice Juan Pérez de Moya. Pasamos a la siguiente imagen y empezaríamos a interpretarlo quizá en esa clave con lo que sucede con este cuadro. Este cuadro no es quizá de los más conocidos de Velázquez, pero desde mi punto de vista es muy interesante. Es uno de los cuadros que estaban en el Salón de los Espejos, en el Alcázar de Madrid. Sabemos incluso dónde estaba situado, qué cuadros había a su alrededor, y que formaba parte de otros 4 más que hizo Velázquez que se perdieron. En el incendio de 1734, ese incendio devoró el Palacio de Madrid, y muchos cuadros de Velázquez y otros muchos pintores se perdieron, pero precisamente gracias a los inventarios anteriores, como el de 1666 de Felipe IV, sabemos qué lugar ocupaban, cómo eran los otros cuadros que han desaparecido, qué medidas tenían. Bueno, pues uno de ellos era este. Tiene mucha importancia dónde estaba situado, ¿vale? Porque no es lo mismo que un cuadro esté en la alcoba del rey, en un sitio de contemplación puramente privada, a que esté en un lugar público. Ya sabéis que el Palacio Real cumplía unas funciones diplomáticas en muchas ocasiones. Y en este caso, este salón en el que estaba enfocado este cuadro era precisamente para hacer reuniones con el extranjero. En aquel entonces, curiosamente, cuando se coloca este cuadro, se estaban iniciando las negociaciones con los embajadores franceses para casar a una de las hijas de Felipe IV con Luis XIV, el futuro rey de Francia. Bueno, pues precisamente en este cuadro, que había ya os digo otros 4 cuadros más de Velázquez, nos encontramos con este, que es un cuadro puramente mitológico. En principio podríamos pensar que no tiene ninguna función más, simplemente una función puramente decorativa. Pero nos está dando la clave precisamente el tema mitológico que representa. Se llama Mercurio y Argos. Evidentemente no es una historia muy conocida. Ya sabéis que Velázquez sabemos también que tenía las Metamorfosis de Ovidio, que es el libro de cabecera de la mitología, que es un tochón enorme donde se van contando todas las historias de los dioses. Bueno, lo chulo de esta imagen es que como ha habido otros pintores que representaron esa fábula, digamos, esa historia de Mercurio y Argos, os puedo contar la historia con otros cuadros. Pasamos a la siguiente imagen. La historia es la siguiente. Júpiter, el dios Júpiter, estaba casado con la diosa Juno, que es la diosa de la familia, y a su vez, pasamos a la siguiente imagen, Júpiter tuvo un amante que se llamaba Io. Bueno, vamos a retroceder a la otra imagen que lo vamos a ver más claramente. Júpiter sale aquí abrazado a parece que es un toro, pero en realidad es una ternera. Sale abrazado a esta ternera por una razón muy sencilla, es su amante. No es que le gustasen cosas extrañas a nivel de alcoba, pero sí que es verdad que dentro de todas esas motivaciones, esas estrategias de los dioses, lo que se hacía era lo siguiente. Júpiter tenía un amante que era una ninfa del bosque, y para que su mujer, Juno, no se enterase, lo que hizo fue transformarla en ternera.
de tal forma que luego recobraba su forma humana cada vez que él quisiese estar con ella. De modo y manera que Juno se terminó enterando de que su marido la estaba engañando con esos ardides, con esos trucos, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, y lo que hizo fue encargar al dios Argos, que no es que esté enfermo, sino que tiene un montón de ojitos por todo el cuerpo, ¿vale?, que controlase a la ternera. ¿La veis de fondo otra vez? Entonces, como es un dios que nunca se quedaba dormido del todo, porque siempre se quedaba con algún ojo abierto, podía controlar cuando la ternera se transformaba en humana o cuando venían a rescatar a la ternera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Júpiter? Encargar a Mercurio, que lo vemos aquí en estos otros dos cuadros que son de Rubens, amigo de Velázquez, y posiblemente Velázquez había visto alguno de estos cuadros. Lo que hizo fue encargar a Mercurio, que le tenemos en la imagen superior derecha, en la parte de la izquierda, que si os fijáis está tocando una flauta y está haciendo que Argos se quede dormido. Y una vez que Argos se queda dormido, libera a la ternera, coge la espada y mata a Argos. Pasamos a la siguiente imagen. Lógicamente, Juno, cuando se entera que han matado a Argos, le entregan su cabeza. ¿Veis? Ahí están una de las damas, digamos, de Juno, están recogiendo ahí la cabeza de Argos. Juno hace un detalle muy curioso. En este cuadro, como lo vemos así, un poco de lejos, no lo apreciamos, pero si pasamos a la siguiente imagen vais a ver el detalle. ¿Veis que está recogiendo ojitos? Que los está guardando en su mano. ¿Sabéis para qué son esos ojitos? Para ponérselos en la cola al pavo real, porque el animal de Juno era el pavo real, que en aquel entonces era blanco, pero desde que le pone los ojitos de Argos, pasamos a la siguiente imagen, ya en su cola tiene ojitos, son los ojos de Argos. Bueno, pues esta escena, que todo el mundo la conocía en aquel entonces, nos hace pensar, pasamos a la siguiente imagen, que el cuadro de Velázquez puede ir en esa clave, obviamente. Ahí tenemos la siringa, la flauta de Pan, que lo vemos aquí representado a la derecha, es la flauta de Pan con la que Mercurio ha dejado ya dormido a Argos. Pasamos a la siguiente imagen y nos encontramos con que Argos no tiene un montón de ojos por el cuerpo, porque Velázquez se toma esa licencia de eliminar eso y que, por una cuestión puramente estética, pero ya le deja dormido y está Mercurio con la espada. Ahora ya entendéis por qué hay una vaca de fondo, ¿vale? Algunos historiadores dicen, ¿un buey? Pues no, hombre, un buey no era, no cambiemos tampoco la mitología. Y lo cierto es que dentro de todo esto, lo que podemos estar pensando es que ya hemos visto cuál es la historia mitológica. Ahora, si tenemos en cuenta cómo Juan Pérez de Moya interpreta las mitologías, podemos sacar un mensaje oculto de este cuadro, que es unir ambas cosas, el concepto mitológico y lo que nos cuenta Pérez de Moya. Pasamos a la siguiente imagen y podríamos decir, bueno, si dentro de toda esta mitología que hemos estado viendo, los personajes de la mitología son personajes reales, es decir, si el conde de Villamediana era Mercurio, si la reina, por ejemplo, Isabel de Borbón, en la Gloria de Nikea, representó, porque actuó ella en el Teatro de Aranjuez, como la diosa Venus, podríamos interpretar que a lo mejor el dios Júpiter es alguien, ¿no?, dentro del panorama de la corte de aquel entonces. Bueno, la solución nos la da un pintor de los Países Bajos. Pasamos a la siguiente imagen, en este cuadro. Gerhard Segel, que es un pintor que estuvo al servicio del personaje que aparece a la izquierda, del infante don Fernando, que es el hermano del rey, de Felipe IV, pintó este cuadro, que es la alegoría del infante don Fernando y su hermano Felipe IV. Felipe IV encargó a su hermano la tarea de gobernar los Países Bajos, le nombró gobernador de los Países Bajos. Lógicamente, los pintores que trabajaban a su servicio encumbraron esta decisión y lo tomaron, bueno, pues como una cosa heroica para los Países Bajos, para Bélgica, bueno, todas estas cuestiones políticas, ¿no? Si os fijáis, en primer término aparecen precisamente el infante don Fernando. Va vestido de rojo porque era cardenal, le hicieron cardenal con 9 años. Bueno, pues lo cierto es que aparece de rojo y al lado aparece su hermano, el rey, vestido de negro porque era la ropa de regia de ese momento, y detrás aparecen dos personajes, que son Minerva, que es la diosa, o Artemisa, que es la diosa de la guerra, y por otro lado Júpiter, le veis con los rayos, los está identificando, está diciendo el cardenal infante, que además era militar en aquel entonces, uno de los mejores militares de ese momento, es la guerra, y
Su hermano, el rey, es el poder, es Júpiter. Por lo tanto, Gerhard Seger nos está dando la pista de quién podía ser Júpiter, que fuese el propio rey. Y es lógico, porque el rey es el dios de todos los reyes, de todos los dioses, que son los otros miembros de la corte. Con lo cual, si pasamos a la siguiente imagen, a la anterior, ahí está. A lo mejor este cuadro, que estaba puesto en unas dependencias puramente políticas, el mensaje que nos está transmitiendo es mucho cuidado con quien ande tratando de hacer cosas extrañas con las amantes del rey, porque el rey, Júpiter, puede enviar a sus mensajeros a que solucionen las cosas de raíz. A lo mejor es un cuadro de advertencia, que es un sistema muy propio dentro de la política en unos entornos muy concretos como podía ser el propio Alcázar. Lógicamente daba igual que fuesen franceses, italianos, holandeses, ingleses, la mitología la entendía todo el mundo. Y era un mensaje clarísimo de cuidado con quien tienta a las amantes del rey. Y es otra forma de demostrar poder por parte del rey, por otro lado. Vamos a adelantar a esas imágenes hasta llegar a esta, porque fijaos, esta imagen es en realidad cómo era el cuadro original de Velázquez. Este cuadro, si vais al Museo del Prado, posiblemente, o veis algún catálogo de Velázquez, podéis contemplar que el cuadro es más alto, es un poquitín más alto, hay una especie de ventanuco en la parte superior, pero eso es posterior, es un repinte que se hizo luego, se amplió el lienzo, ¿vale? Entonces eso no lo pintó Velázquez, Velázquez solo pintó esto. Es muy curioso porque este cuadro durante un montón de tiempo se llamó así Las hilanderas porque no se sabía qué representaba. Entonces fue muy enigmático durante muchísimo tiempo. A día de hoy se sabe que no solo es un cuadro costumbrista de unas mujeres que estaban en un entorno, se ha incluso identificado que podían ser mujeres de los telares donde se hacían los tapices del Palacio Real de aquel entonces. Pero en realidad hay pequeños detalles que nos identifican el cuadro. Detalles que son muy realistas, por un lado. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Como por ejemplo esta herramienta de las hilanderas, que es una herramienta de la época, no se está inventando aquí Velázquez absolutamente nada, pero vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, antes de llegar a esta, vamos a la anterior, perdón por tanto mareo, pero es que es importante. Si os fijáis, dentro de estas mujeres que están en el primer plano, hay una mujer que está enseñando la pierna. Innecesariamente, ninguna de las demás le está enseñando. Y, jolín, ya es casualidad que enseñe la pierna a la más vieja. Bueno, pues esto tiene un sentido, ¿no? Fijaos que pese a ser la más vieja, jolín, tiene una pierna bastante tersa. Entonces, curiosamente, esto parece que es una tontería, ¿no? Pero entra en relación con la historia que nos cuenta Ovidio. Ovidio, ya os digo, es el libro de cabecera, el libro de las Metamorfosis de Ovidio, el que usa Velázquez, nos da un detalle curioso. Cuando nos cuenta una de las fábulas, nos dice que sucede de la siguiente manera. Hay un taller de unas hilanderas donde hay una de las chicas que trabaja allí, una mortal, una humana, que es muy vanidosa y muy soberbia incluso. Y ella afirma que es capaz de tejer mejor que los propios dioses. Entonces aparece cierto día una vieja que acude a ese telar y se pone a trabajar con ellas y le dice: oye, me han dicho que tú hablas muy mal de los dioses, ¿no? Y dice: sí, porque yo soy capaz de tejer mucho mejor que ellos. Y ella, la vieja, le dice: cuidado con lo que estás diciendo, porque puede ser una especie de sacrilegio, una barbaridad, una afrenta frente a los dioses. Y ella no le hace caso, hasta que las compañeras se dan cuenta que esa vieja, la pierna que le asoma por debajo del manto, es mucho más joven. Y dicen: uff, esta señora tiene algo extraño. Claro, porque no era una vieja, era la propia diosa Minerva, que era la diosa de las artes, respondiendo a esas afrentas que estaba haciendo la propia Aracne. Y es cuando sucede, eso es lo que está sucediendo en el primer plano, es la primera parte que nos narra Ovidio, y Velázquez lleva al siguiente párrafo al siguiente plano, y es la escena que aparece detrás. Entonces, ya, si os fijáis, en esa parte del fondo aparece un personaje con un casco, ya es Minerva, ya es representada como todos la conocemos, y tiene el dedo en alto. Y es el momento en el que comienza el duelo entre ambas. Dice: pues si tan lista te crees que eres y tan capaz eres de tejer mejor que los dioses, ambas tejeremos un tapiz y que los dioses juzguen cuál es mejor de los dos. En un lado estaría Minerva con el brazo levantado y en el otro lado estaría Aracne, que si os fijáis vuelve a ser la chica que está aquí a la izquierda, esa es Aracne. Bueno, pues en el fondo del todo aparece
como una especie de telón, que es lo que ambas han tejido. Hay dos tapices, uno en ese plano y otro estaría en el plano perpendicular a donde nosotros estamos, y por eso no lo vemos por pura perspectiva. Bueno, pues no se sabe, porque Ovidio no lo cuenta, qué tapiz tejió Aracne, pero es un tapiz que ofendió a los dioses. Los dioses dicen que en aquel momento lo consideraron una barbaridad lo que Aracne había tejido, y por eso encargaron a Minerva que la castigase. Y Minerva la castigó a transformarse en araña y tejer así el resto de sus días hasta el final de los tiempos, convirtiéndola en araña. Bueno, pues pasamos a la siguiente imagen. Después de ver que todos estos detalles tienen cierta coherencia, ¿nos encontramos detalles? Vamos a pasar a la siguiente, que a lo mejor, quizás tengan algo que ver. Esta escalera, con los mismos peldaños que vemos en esta, en la misma posición, aparece en el libro de la jeroglífica de Orapolo, que os comentaba antes. Según la jeroglífica de Orapolo, esta imagen de la escalera significa el asedio, el hacer las cosas por la fuerza. Posiblemente tenga algo que ver con lo que vamos a ver luego. Pasamos a la siguiente imagen y veis, si os fijáis, ese tapiz que Ovidio no nos dice qué es lo que pinta, qué es lo que teje Aracne, Velázquez sí que da un paso más allá y dice, pinta esto. Y lo que hace Velázquez es poner en ese tapiz un cuadro que existía. ¿Qué es este? Es el Rapto de Europa, que lo había pintado Tiziano. Velázquez era un admirador de Tiziano, conocía perfectísimamente este cuadro y lo representa en ese tapiz. ¿Y qué representa en ese tapiz? Algo por lo que Ovidio sí que dice que se ofenden los dioses. Dice que Aracne pinta una cosa que ofende a los dioses porque es una denuncia que ella hace como mortal de las barbaridades que hacen los dioses con los hombres. Y es verdad que las hacen, porque en este caso lo que hace es representar cómo el dios Júpiter, transformado en toro, secuestra a Europa de su familia, de su entorno, se la lleva y por puro capricho personal. Entonces, en este caso, lo que está representando Velázquez es cómo los dioses se sobrepasan con los seres humanos. Claro, ¿qué pasa? Que esto, si lo interpretamos en esa misma clave, sería un cuadro de denuncia bastante bestia en aquel entonces. No sabemos si Velázquez quiso decir esto, porque también es verdad que no se hizo para el rey, ¿eh? Este cuadro ya tuvo otro destinatario y otras cuestiones. Hay otros elementos, quizás que todavía no lo sepamos entender del todo, o por lo menos a mi corto alcance, que son, si os fijáis, aparecen otros elementos como un violonchelo. Bueno, en realidad es una violada gamba, que es el precedente a los violonchelos actuales. ¿Lo veis ahí en esa imagen? A la izquierda, perdón. Está como dado la vuelta y se ve ahí, justo delante de donde está Minerva, aparece un violonchelo. No sabemos qué quiere decir eso, si tiene una clave musical también el cuadro o algún tipo de esta historia. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, vamos a pasar. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Esto es una violada gamba, ahí lo vemos dada la vuelta, que se parece mucho a la imagen de la derecha. Ya digo que esto es otra clave más que puede haber en el cuadro, pero que yo no tengo información suficiente como para interpretarla. Pasamos a la siguiente. Incluso vamos más allá, con Giuseppe Rivera, que es otro pintor, desde mi punto de vista, no lo suficientemente valorado, porque es un gran pintor y muy adelantado a su época en muchos conceptos, pero bueno, siempre ha quedado la imagen como el tenebrismo, lo que decían los historiadores del romanticismo, que a Rivera se le manchaban los pinceles de sangre cada vez que pintaba un martirio, bueno, un montón de exageraciones que no vienen al caso, pero sí que es interesante cuando, por ejemplo, pinta este cuadro. Este cuadro él lo pinta en Italia, él ya vivía en Italia en aquel entonces, pero lo pinta para destinarlo al Palacio Real, para el Palacio del Buen Retiro, aquí en Madrid. Bueno, pues este cuadro es muy interesante porque si cogéis catálogos del propio Museo del Prado o de la historia de Giuseppe Rivera, os lo encontraréis de las dos maneras. Puede estar así o en esta otra posición. Y de hecho, yo lo he visto en el Museo del Prado colgado de las dos maneras. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad es tan tenebrista que es que encaja de las dos maneras. Jonathan Brown, por ejemplo, que es un historiador, dice que la correcta es la de la izquierda, pero actualmente está colgado así, como la derecha, en el Museo del Prado. No lo sabemos. La única fórmula de saber todo esto es ver dónde está la firma del autor. Pasamos a la siguiente imagen y nos daremos cuenta que está ahí, ¿vale? A la derecha y en esa posición, con lo cual podríamos interpretar que si la firma de Giuseppe Rivera es esa, pues esta será la posición. Pero como ya os digo, Jonathan Brown dice que lo correcto es que fuese en perpendicular. ¿Qué es lo interesante? Que este cuadro, a lo largo de la historia, ha estado dando vueltas, ¿vale? Porque no se sabe cómo ponerlo.
Curiosamente, lo que representa este cuadro es el tormento de Ixion, que es uno de los titanes a los que Júpiter le condena a dar vueltas en una rueda. Entonces, posiblemente lo que estaba haciendo Giuseppe Rivera, enviando ese cuadro a España sin dar directrices de cómo colgarlo, es crear una especie de lo que hoy llamaríamos en el arte más vanguardista una instalación, porque el cuadro ha estado dando vueltas durante siglos, como el propio tormento que tiene el pobre Ixion para los siglos de los siglos. Pasamos a las siguientes imágenes. Vale, ahí le vemos, otra representación en una cerámica griega, cómo está Ixion en esa rueda dando vueltas. Pasamos a la siguiente imagen. Y nos encontraremos otro cuadro muy famoso de Giuseppe Rivera, que es El sueño de Jacob, donde pasa algo parecido. Hay otra serie de claves que nos hacen ver el arte desde un panorama mucho más amplio y más vanguardista de lo que pensábamos que el siglo de oro es una cosa pues muy parca, muy aburrida y sin ningún punto de vista más, ¿no?, desde el que enfocarlo. Si nos fijamos, en la siguiente imagen vamos a apreciar un detalle, que es que, contrastando un poquitín la imagen, veis que hay una escalera, que es la escalera de Jacob. Todo esto tiene una explicación bíblica, hasta aquí no hay nada raro. En el Antiguo Testamento narran que Jacob tiene un sueño en el desierto en el que les aparece una escalera donde suben y bajan una serie de ángeles, y bueno, todo esto entra dentro de la literatura bíblica, de todos estos episodios del Antiguo Testamento. Lo interesante es que, pasamos a la siguiente imagen, hay otro cuadro de Giuseppe Rivera donde vuelve a aparecer esa escalera, que está también con los ángeles, pero en ese caso es otro cuadro. Y diríamos, pero bueno, si es el episodio del sueño de Jacob, lo otro también tendrá que ser el sueño de Jacob. Bueno, pues no es así. Vamos a ver qué cuadro es. Resulta que es Jacob con el rebaño de Labán. Luego os cuento cuál es la historia que también tiene mucho que ver con todo este tema de Jacob y la historia del rebaño de Labán. Pero lo cierto es que le he contrastado más la imagen para que se viese la escalera, porque está hecha prácticamente con una veladura, se ve muy poquito. Estaría a la derecha, donde está la imagen de ese carnero que veis ahí, ¿vale? Pues ahí es donde aparece la escalera. Pero lo curioso es que justo debajo del carnero, en ese huequecito que está, digamos que en el talón de Jacob, allí al fondo, en ese paisaje, en ese poquito espacio que se ve de paisaje, hay un detalle muy interesante. Vamos a ver la imagen. Este es el cuadro completo, este cuadro está en el Escorial. Pasamos a la siguiente imagen y nos daremos cuenta, aquí que lo vemos con más definición, ahí arriba se ve un poco la escalera, luego está ese carnero con esas ovejas, y hacia abajo, si seguimos viendo la línea, ¿veis que hay como una manchita abajo? Esa mancha tiene un sentido. Vamos a verlo más ampliado en la siguiente imagen. Esa manchita es un hombre durmiendo. ¿Lo veis? Es el cuadro anterior, pero desde otro punto de vista. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Veis? Incluso sale de fondo ese arbolito medio truncado. En definitiva, tenemos dos cuadros que están representando dos puntos de vista de lo mismo. Con lo cual, si pasamos a la siguiente imagen, comprenderemos que con ambos cuadros se podría hacer un pequeño escenario 3D. Es decir, Giuseppe Rivera se estaba adelantando a la tecnología 3D con los medios de su época, obviamente, claro, pero es que es muy interesante también comprender que cómo dos cuadros están representando dos puntos de vista de ver la misma realidad. Bueno, este es otro detalle de Giuseppe Rivera. Pasamos a la siguiente imagen. Y ahora, para hablar también de otro célebre del siglo de oro, de otro pintor de los grandes, vamos a hablar de Murillo. Murillo nos representa también a Jacob con el rebaño de Labán. Es muy interesante esta historia del rebaño de Labán porque permitió que en el siglo de oro se estableciese una teoría científica, entenderme, la ciencia de aquel entonces, que es respetable, pero bueno, también hace sus aguas, que es que las imágenes nos podían afectar psicológicamente. Psicológicamente no de que nos tranquilicen o tal, sino que nos afecten seriamente. Es decir, hubo un investigador de aquella época, el padre Juan Eusebio Nuremberg, que estableció una especie de estudio científico de cómo las imágenes en determinados momentos nos podían afectar a los seres humanos, y más sobre todo a las mujeres, y más en concreto a las mujeres embarazadas, porque decía que las mujeres embarazadas, al percibir una imagen durante el proceso de gestación, podían afectar al propio feto, que sí que es verdad que los traumas, los shocks, incluso la propia adrenalina puede llegar a afectar, a día de hoy lo sabemos, al feto, bueno, a nivel científico. Yo no sé defender estas cuestiones, pero todo apunta a que evidentemente la conexión madre-hijo pues llega a puntos que rozan lo sentimental en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues
Juan José de Nuremberg y otros historiadores de la época, científicos mejor dicho de la época, establecieron esa cuestión, que las imágenes, lo que nosotros veíamos, nos afectaba a nuestro propio organismo, y lo ejemplificaba con una escena muy simple. Dice, si nosotros vemos partirse la pierna a alguien, nuestra propia pierna nos termina doliendo, por empatía. Entonces, dice que no nos pasará con los propios cuadros, que podemos de alguna manera empatizar con ellos. Evidentemente, cualquier teoría científica que se elaborase en la España del siglo de oro tiene que contar con el beneplácito de la Inquisición, porque si no te metías en un jardín del que era muchas veces muy difícil salir. Bueno, en este caso, ¿qué hicieron todos estos científicos? Avalarse, buscar un aval en el Antiguo Testamento. ¿Dónde encontraron ese aval? En la historia de Jacob y el rebaño de Labán. La historia, más o menos, resumiendo mucho, es la siguiente. Jacob trabaja para un mayoral, para un pastor que tiene un gran rebaño, y le propone el siguiente trato. Dice, mira, a partir de ahora, todas las ovejas, tiene un rebaño de ovejas que todas eran blancas, ¿no? Y dice, a partir de ahora, todos los corderos que nazcan manchados, de distintos colores, te pido que yo me los pueda quedar. Y el otro dice, vale, pues como son todas blancas, pues quédate todos los que quieras, no van a hacer ninguno. ¿Qué sucede? Que hace una treta el propio Jacob, que es que en el lugar donde lleva a brevar las ovejas, corta unas ramas, dejando que solo se vea parte de la corteza y parte de lo verde de las ramas, y las mete dentro del agua. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que lo vamos a ver más claro. ¿Veis? Ahí tienen las varas donde las está cortando. Dice, bueno, el padre de Nuremberg, como veis, se justifica sus teorías en este texto bíblico. Dice, es singular el de las ovejas de Jacob, aquellas con aquella su traza de poner las varas, partes descortezadas y partes verdes debajo del agua. Es lo que está haciendo Jacob. Veis que está descalzo y se está metiendo dentro del agua, en este cuadro de Murillo. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Veis? Ahí están las ovejas bebiendo del agua, y al beber de ese agua, inevitablemente van a ver esas varas. ¿Qué sucede cuando están las ovejas bebiendo en el agua? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, ahí os lo cuento, ese es el propio texto del padre Nuremberg. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, pues que vienen los carneros y las montan. Entonces dejan a las ovejas embarazadas cuando ellas están viendo una imagen de varios colores. Y eso establece, según el Antiguo Testamento, que los corderos que nazcan de varios colores, y son los que se queda Jacob, y a partir de los cuales él se puede formar su propio rebaño. Bueno, en el fondo es una estrategia, basándose en los textos bíblicos, de justificar que las imágenes nos afectan y nos cambian psicológicamente, ¿vale? Que esto ya se estaba hablando de ello en el siglo de oro, dentro de los propios pintores, solo que dentro del mundo académico, de la historia del arte, pues no se ha tenido muy en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque me gustaría acabar con esta imagen de un pintor que no es español, pero en aquel entonces sus últimos cuadros, muchos de ellos los compraron políticos españoles, curiosamente, porque él murió muy cerca de Nápoles, y lógicamente el virrey de Nápoles y toda esta camarilla estuvieron siempre muy al loro de conseguir los cuadros de Caravaggio, que muchos de ellos también estuvieron en Madrid. En definitiva, era un pintor que, a pesar de no ser español como tal, sí que influyó mucho en la estética y en los estilos artísticos del barroco español. Bueno, pues sabemos a día de hoy que Caravaggio fue un personaje bastante pendenciero, tuvo varios problemas con la justicia, participó en varios crímenes, en definitiva era un personaje de armas tomar, pero curiosamente muy sensible a la hora de pintar. Esto es un estudio muy interesante de cómo una persona con un carácter tan agrio y muchas veces muy bravucón, se sabe por testimonios de la época, hay infinidad de detalles de Caravaggio precisamente por los juicios en los que él participó. Sabemos incluso que tenía un perro o que sabía tocar la guitarra, porque en los juicios los testigos van declarando cosas de Caravaggio y van contando ese tipo de detalles. Bueno, pues curiosamente, dentro de la obra pictórica de Caravaggio hay en varias ocasiones en las que aparecen partituras en sus cuadros. Lo interesante de estas partituras es lo siguiente: uno podría pensar que es música así al azar, que bueno, pues pone unas músicas y fin de los problemas, unas partituras que se haya encontrado, igual que pone las plumas de un ángel o que son las alas de un águila disecada. Sabemos también que utilizaba alas de águila disecadas porque en uno de los juicios uno de los amigos dice que va a su casa a pedirle las alas porque él también es pintor y este tipo de detalles. Pero curiosamente, yo con otro investigador, con José Antonio Ruiz, hicimos una investigación. Él es músico y intentamos deducir si esta música era al azar o no era al azar. Entonces,
Lo curioso, porque un detalle importante era saber que Caravaggio sabía tocar la guitarra, por lo tanto algo de música sabía. No sabemos si sabía interpretar partituras, pero todo apunta a que sí. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones estos cuadros en los que vemos que hay partituras, la música parece encajar con la escena, con lo cual le está añadiendo un punto más a esa teoría de la que estamos hablando, que las imágenes nos afectan psicológicamente, porque lo que quiere transmitir Caravaggio posiblemente al poner estas músicas es crear una ambientación en torno al cuadro, y lo que nos está intentando hacer ver es que la imagen más la música sí que te puede evocar un estado de ánimo. Lógicamente, quizás es lo que psicológicamente le podía pasar a él, es decir, que la pintura le sirviese como una especie de terapia, es decir, por una persona con ese carácter, que luego resulta que a la hora de ponerse a pintar sea tan delicado, tan sensible, es porque a lo mejor le está afectando la pintura en su propio carácter. Bueno, os he traído la música, ahora bajaré a ponerla, y vosotros juzgáis si encaja o no con la escena. La escena es el descanso de la huida a Egipto. Curiosamente la música, llegamos a identificar qué música era en concreto por las partituras, por historiadores de la música que se han ido dedicando a recopilar este tipo de música, y es un motete. Un motete es música que tradicionalmente es música fúnebre, pero en este caso es un motete muy concreto que no es tan fúnebre. Y entonces suena una cosa muy interesante. Hay que tener en cuenta, bueno, que en la Biblia en ningún momento nos dice que San José pusiese unas partituras para que un ángel tocase el violín, pero, por lo tanto, sí que es una cosa puramente personal de Caravaggio, pero sí que es verdad que quizás la escena en torno a la Virgen durmiendo al niño, la música tenga cierto sentido, ¿vale?